Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Como siempre, quiero agradecerles a todos los que se siguen suscribiendo a este canal, ven nuestros vídeos diariamente, nos mandan sus comentarios, que para mí son muy importantes, le dan like a los videos, pero sobre todo riegan la voz y comparten estos análisis que hacemos aquí con otras personas para que siga creciendo el canal. Nos hace mucho bien, igual a los que nos ven por Facebook y los que se unen también en la plataforma de Spotify. Y agradecerle a Denis, los restaurantes Denis, que nos patrocinan en este esfuerzo de continuar con ustedes más allá del proceso electoral, sacando un poco de lógica de lo que está pasando en Puerto Rico y en los Estados Unidos. De Estados Unidos precisamente quiero hablar en el episodio de hoy, porque mientras ayer hablábamos de todas estas actitudes y de estas órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump ordenando, entre otras cosas, recortar programas federales, congelar fondos en lo que se hacen revisiones presupuestarias para ver cuán a tono con las visiones ultraconservadoras de su administración están los programas, suspenderle o negarle la ciudadanía estadounidense a los hijos de los inmigrantes ilegales que nacen en territorio americano. Todo esto es como una especie de guerra contra todos que la administración Trump ha desatado en los primeros 10 días de su administración. No lleva 2 semanas todavía Trump en su segundo término. Yo se pregunta, bueno, ¿qué es lo que busca Trump detrás de todo esto? Por ejemplo, ayer enviaron un memo a todos los empleados federales advirtiéndoles que o regresan a trabajar presencialmente los que lo estaban haciendo a distancia o tienen hasta una fecha en el mes de febrero para renunciar. Igualmente, la Oficina de Gerencia y Presupuesto de la Casa Blanca notificó la congelación de todos los programas y todos los fondos federales de todas las agencias del Ejecutivo hasta que no se llevara a cabo un cotejo por cada agencia del cumplimiento con las políticas que llamaron anti-woke o anti-revolución verde o antimarxistas, que ni siquiera tienen un origen administrativo y de eficiencia, sino un origen ideológico. Yo creo que Trump busca mandar un efecto de shock, no solamente a la burocracia federal y a los empleados federales, y tenerlos como una especie de estado de terror a todos, en los que todos sientan que su futuro no está seguro a menos que se adhieran obedientemente a la visión ideológica del nuevo presidente. También pienso que está tratando de cumplir con sus seguidores y con las personas que él piensa que van a ser importantes apoyándole en estos 4 años de presidencia y de demostrar que él no tiene tiempo que perder. Una especie de intento de conseguir mediante la intimidación la obediencia que quizás por ley no pueda conseguir. Trump, por ejemplo, sabe que no existen poderes en el presidente de los Estados Unidos para revocarle la ciudadanía americana a nadie que haya nacido en los Estados Unidos, no importa de quién nazca. Eso está garantizado por una enmienda constitucional de la época de la Guerra Civil y que tenía que ver precisamente con garantizarle la ciudadanía a los hijos de los esclavos. Trump sabe que es ilegal y no está dentro del Estado de Derecho vigente en los Estados Unidos utilizar las políticas migratorias para perseguir a la población inmigrante latinoamericana en los Estados Unidos, que es lo que está haciendo con estas redadas. Pero al final, él es de los que piensa que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Yo actúo, vamos a ver, en lo que me llevan a los tribunales, en lo que un tribunal decide que yo no tengo poder para hacer eso, y en lo que el Tribunal Supremo, en el que yo nombré 3 jueces, revisa la doctrina vigente, yo gano tiempo y voy
implementando agresivamente mis medidas. Yo creo que con la orden ejecutiva congelando los fondos federales en casi la totalidad de los programas del gobierno, erró. Y creo que ha sido su primera gran equivocación, su primer mal cálculo en esta segunda administración. Porque de los programas federales y de los subsidios federales y de los fondos federales, no solamente se benefician las poblaciones marginadas, las poblaciones pobres que puedan estar identificadas con el Partido Demócrata o las minorías. De los fondos federales se beneficia una gran cantidad de la comunidad empresarial de los Estados Unidos, muchos de los cuales son sus partidarios y financiaron buena parte de su campaña. Pero además, la fuerte y larga tradición de la financiación con fondos federales de programas de gobierno a lo largo y lo ancho de los 50 estados de la nación estadounidense ha creado una cultura política en la que están adheridos hace muchas décadas los políticos del Partido Republicano, muchos de los congresistas con los que Trump espera poder implantar sus políticas ultraconservadoras o sus políticas derechistas, dependen para su seguridad política del flujo de estos programas de fondos federales. Por eso ustedes vieron o pueden haber leído que a pesar de la orden tan drástica traducida en un memorándum de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de la Casa Blanca, implementando la congelación en una lista larga de programas federales, entre los que estaban programas de asistencia nutricional, programas de cuidado a la niñez, programas de salud para personas con condiciones especiales o programas para subvencionar servicios a las poblaciones y a las minorías étnicas necesitadas de la nación. Trump no calculó exactamente que muchos de esos políticos necesitan que esos programas sigan en su lugar para tener el apoyo político y electoral para su reelección, y por lo tanto se le tiene que haber formado en el día de ayer un gran lío en la Casa Blanca de todos estos políticos, gobernadores republicanos, seguidores de Trump, llamando y diciendo: oye, ¿de qué se trata esto? ¿Vienes contra mí? Y esa parte a mí me parece que es irrecuperable. Ese es el tipo de error en el que los políticos van perdiendo su capital. Y Trump llega a la presidencia por segunda ocasión con mucho capital, con mucho apoyo, con una especie de consenso de que era la mejor alternativa a la continuidad o a la continuación de una segunda administración de Joe Biden o de Kamala Harris. Entonces, fíjense ustedes cómo la decisión va seguida de una aclaración. La congelación no va a tocar el seguro social, no va a tocar el Medicare. Por la tarde emiten una nueva explicación o aclaración. Nada de lo que está contenido en esta orden va a tener efecto sobre ningún programa de servicio directo a los ciudadanos, pero no decían cuáles. Ya por la noche estaban enmendando la lista de programas que estaban incluidos en la congelación, y ya el miércoles por la tarde la Casa Blanca y la Oficina de Gerencia y Presupuesto anuncian la anulación de las guías y de las directrices. Esto porque un tribunal ya en el mismo día en que la orden debió haber empezado a regir, había paralizado para escuchar argumentos del gobierno federal y de la administración y de los gobiernos estatales que la han impugnado, gobernadores y alcaldes de toda la nación americana, sobre el poder que tiene un presidente para, por orden ejecutiva, restringir el uso de fondos que están asignados por ley. La realidad es que no lo tiene. El presidente puede, como cualquier administrador, revisar
la prioridad del uso que se le da a unos fondos, pero no puede cambiar la naturaleza de esos fondos ni las razones por las cuales el Congreso la asignó, a menos que sea el Congreso el que cambie la asignación, y para eso tiene que haber legislación y el presidente tendría que lograr que el Congreso apruebe su legislación. Y desde ese punto de vista, yo sospecho que los más avesados asesores del presidente le tienen que haber dicho: si esto va a los tribunales, tú tienes las de perder y vas a recibir una primera derrota en los tribunales de tus políticas de reforma. Algo que hubiese comenzado a desmontar el muñeco de las grandes transformaciones que Trump prometió en su campaña y que intenta por decreto imponer. Así que para no buscarse esa candela, para evitar esa desautorización por parte de los tribunales, prefirieron cortar por lo sano y rescindir la ley, la orden, debo decir. Algo que por más que se quiera explicar, por más que se quiera decir que aún así el propósito se mantiene y que ahora tocará a las agencias individualmente examinar qué programas deben retenerse los fondos y qué programas no deben retenerse los fondos, no funciona así en realidad. Y además no es bueno para una administración que apenas tiene una semana comenzar teniendo que revocarse a sí misma y reconociendo que la directriz que emitieron estaba tan mal diseñada que lo único que le trajo en 24 horas fueron problemas. Pero esto no quiere decir que Trump va a parar ahí. Yo pienso que muchos a su alrededor le van a decir que está logrando su cometido. Hoy decía el cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, por ejemplo, que de los 12 detenidos por los arrestos de inmigración en el fin de semana aquí en San Juan, 11 habían decidido regresar voluntariamente a su país de origen. Entonces, bueno, desde ese punto de vista alguien siempre puede decir: no vamos a prevalecer judicialmente, no vamos a tener razón en estricto derecho, pero en la práctica vamos a conseguir nuestro cometido. En la práctica vamos a conseguir que los empleados federales, atemorizados por la posibilidad de perder su empleo, que los jefes regionales de las agencias federales que quieran ser complacientes con un presidente que se muestra intransigente, comiencen a implementar las políticas de recorte y de retención de fondos o de hacerle difícil el uso de los fondos a las diferentes comunidades y organizaciones, aunque no haya una orden administrativa, aunque no haya una orden ejecutiva. Y desde ese punto de vista se puede plantear también que eso también es un triunfo. Yo creo que el consenso que había logrado alrededor de su reelección se va a ir reduciendo rápidamente, porque hay argumentos en su discurso que no se pueden explicar. Por ejemplo, decir que no se puede atender a poblaciones negras o a poblaciones hispanas con necesidades en particular, porque eso es discriminar contra el resto de las poblaciones, es una justificación del discrimen. Es una justificación del racismo a la inversa. Y me parece que tarde o temprano habrá que ponerle coto, aunque judicialmente, a ese tipo de actitud que al final terminará dividiendo demasiado a los Estados Unidos. Pero desde el punto de vista de Puerto Rico, yo creo que debemos tomar nota que en las primeras órdenes y acciones del nuevo Ejecutivo Federal, en las deportaciones, en el recorte o congelación de fondos federales, han estado incluidas políticas y ha estado incluidos intereses en los que Puerto Rico va en dirección contraria a los intereses de la nación americana. Y que, sin titubeo alguno, Trump ha querido distinguir a la hora de esclarecer sus políticas fiscales o migratorias entre lo que aplica en los estados y lo que aplica en el territorio de Puerto Rico, distinguiendo claramente que contra los programas de Puerto Rico se puede discriminar. Por ejemplo, el programa de asistencia nutricional estaba incluido en la congelación de fondos para Puerto Rico, pero no estaba incluido para los programas de asistencia nutricional de los estados.
Estaba incluido, sí, para las poblaciones indígenas, nativoamericanas, con las que también el gobierno federal ha discriminado y seguirá discriminando. Así que la pregunta es, ¿cómo vamos a responder desde Puerto Rico y cómo el gobierno de Puerto Rico va a responder? ¿Van a seguir callados la boca? ¿Van a seguir tragando pasivamente? ¿Van a seguir permitiendo que en cada oportunidad el presidente discrimine contra Puerto Rico? ¿O van en algún momento a unirse a la respuesta que otros estados han tenido para combatir estas políticas de Trump? Después de todo, en Puerto Rico, el 75% en una elección simbólica en noviembre votaron en contra de Trump. No es que tenga mucho que ganar el gobierno, pero hay temor, y hay el temor de que un Trump acorralado o molesto decida emprenderla contra el dinero que recibe Puerto Rico para su reconstrucción. Después de todo, vale la pena recordar lo que se decía de los polacos en la Segunda Guerra Mundial. Vinieron por este grupo y como no era conmigo, yo no dije nada. Vinieron contra este otro grupo y como yo no era parte de eso, tampoco dije nada. Y así vinieron contra prácticamente todos. Y cuando vinieron contra mí, ya no había nadie que levantara la voz en mi defensa. Seguimos mañana.